Yo vendía periódicos, yo limpiaba zapatos, yo vendía mercancía zona libre. Yo era empresario en la escuela, vendía gladiolas. Como la carencia en casa, para mí tener... O sea, claro, sencillo. Está limpio un fin de semana en el barrio, no levantaba novia, Oli. Eso no ha cambiado. Eso pasa en todos lados. Eso en el barrio y en la yeyesada. Ahí es un factor que la sociedad se une, hermano. Familia, ya vieron a quién tenemos hoy. Tenemos al diputado Héctor Brands de la pandilla. Viene a hablarnos de todos sus proyectos, de lo que va a pasar. Un podcast súper importante porque la política es lo más importante este año. Sobre todo para los jóvenes. Así que, ay, tengo algo en el ojo. Subscribe. Súper importante que se metan al internet, apretan subscribe, comenten, den like, todo lo que ustedes quieran. Pónganle todo lo que ustedes quieran saber, preguntar, cuestionar, criticar, lo que sea a Héctor. Él va a estar respondiendo todas las preguntas. Yo también. Y recuerden que... No, más nada. Javi, vámonos con el podcast. Don Héctor Brands. Bienvenido, hermano, aquí al podcast, hermano. Vamos a empezar por lo básico. Tu curul. ¿Y cuáles son los corregimientos de tu curul? Bueno, primero que todo, Oli, gracias por la invitación a tu programa y hablando de mi curul y lo que lo representan los circuitos. Claro. Hoy, 8.3, antiguo 8.7, estamos hablando de Chorrillo, Santana, San Felipe, Caledonia, Curundú, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo y Ancón. Está compuesto por 9 corregimientos. Chavos, es un corregimiento interesante porque Bellavista, Chorrillo... Son cosas completamente diferentes. Primero que todo, eso me llama la atención porque hay curules que son como muy específicas. Pero tú tienes una curul especial porque es una curul, vamos a decir, de clases sociales mixtas. Así es. ¿Cómo tú te manejas para poder hacer un plan de trabajo que le llegue a todo el mundo ahí? Mira, yo creo que lo interesante de mi circuito es que es como una representación del país, Oli. Siempre, claro que sí. Porque el país tiene todas las capas sociales. Y lo maravilloso de entender este circuito, cuando logras entender el 8.7, hoy 8.3, puedes entender la ciudad y hasta el país. Claro. Porque vamos a empezar por el casco antiguo, San Felipe, el barrio histórico donde empezó la República, toda su parte histórica, lo que empezó y lo que representaba en aquel momento, toda la parte de la burguesía. Tú tienes Santana, con lo que era básicamente el Arrabal, y llegas al Chorrillo, claro, un barrio histórico que jugó un rol importante en la construcción del canal, el barrio de las lavanderas, según lo dice la historia, y toda la parte de los inmigrantes, tanto de antillanos, jamaicanos, todos los que vinieron para la época de construcción del canal, vivían en el Chorrillo. Entonces, te mueves a Caledonia, la exposición, vas moviéndote. Cuando cruzas a Curundú, con la realidad de Curundú, ya hay como una frontera, que yo lo llamaría, ¿no? Y entonces entras a Bellavista. Es otra cosa. Y vemos la movilidad que tuvo la ciudad hacia Bellavista en su momento y te vas moviendo a Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Cuando logras entender estos 9 corregimientos en cuanto a su cultura, su idiosincrasia, toda la parte de la riqueza cultural que cada corregimiento tiene, obviamente tienes el país en 9 corregimientos. Así lo veo yo. Qué locura. Mira, por ejemplo, Ancón es completamente diferente a Betania. Es otra cosa. Es otra cosa. Y chuleta. Yo tengo gente que conozco en Betania que me cae súper bien. Un saludo para la gente de Betania. Qué locura que... No, y cuando miras Ancón, Oli, y nos vamos a la época antes de la firma de los tratados, claro. Es un área que se ha recuperado y toda la mayoría de la gente que vive en Ancón, o sea, la riqueza cultural e histórica que tiene el corregimiento de Ancón al lado de las rivieras del canal, un canal que costó recuperarlo, que hoy es el orgullo de todos los panameños, que fue ampliado por los panameños, que es administrado por los panameños y que le aporta al país 1000 veces más de lo que aportaba cuando estaba en manos americanas. Entonces, vuelvo y te repito, conocer la realidad de este circuito, por lo menos a mí, no como diputado, sino como un ciudadano más de este país que decidió incursionar en política después de 20 años de estar haciendo o de soñando. Claro. Porque empezaron como sueños las transformaciones que yo empecé a liderizar en el barrio como un líder comunitario. Me dan a mí la realidad de la ciudad que tenemos y del país que tenemos, entendiendo la riqueza cultural de cada barrio. Héctor, yo te digo una cosa. Yo estaba estudiando un poquito antes de conversar contigo. Tú y yo nos conocemos, varias veces nos hemos visto, hemos compartido un poco, pero yo siempre te vi a ti, primero, como el diputado, y segundo, obviamente, ahora exdirector de Pandeportes, que yo como atleta te felicito porque de todos los directores de Pandeportes que yo he conocido, creo que tú fuiste
lo que siempre se queda es un atleta, ¿no? Y ponga a alguien que sepa de deporte, no un administrador. Eso lo tocamos ahorita. Pero lo que te quiero comentar es que, estudiando un poquito tu currículum, como diría, tú fuiste empresario poco tiempo. Así es. Eso me da a mí un poquito de Soy todavía. eres, claro. O sea, pero me hace sentir bien porque yo todavía soy empresario. Claro que sí. Y yo creo que eso es una de las luchas más duras del panameño, el ser empresario. Entonces, yo sé que tú no vienes de una familia privilegiada económicamente. Entonces, cuéntame ese proceso tuyo, porque para mí es muy importante que los pelados sepan que para llegar a punto A y punto B hay 1.000.000 de puntos en el medio. Así que cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo te puedo decir, Oli, que primero tú hablas de la faceta de diputado y director de Pateporte, pero para llegar a esos 2 puntos hay una historia que contar. Y si alguien me hubiera preguntado hace 20 años si iba a ser diputado, no estaba en mis planes. Si iba a ser director de Pandeporte, mucho menos, porque yo iba a tocar la puerta aquellos tiempos del INDE para hablar de sueños, de proyectos que ayudaran a través del deporte mejorar el entorno donde nos tocó. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que crecer en un barrio como San Felipe, Chorrillo, Santana, con todas las realidades sociales que tienen nuestros barrios, en mi caso yo creo que fue una bendición, independientemente de todas las limitaciones Claro. Y algunas carencias de cosas materiales. Lo que sí no hubo falta, Oli, fue la riqueza emocional de una madre. Obvio. De una mujer guerrera que a pesar de estar sola, con sus 5 hijos, trabajaba de 1000 formas, diciéndonos que había que salir adelante. Yo creo que eso para mí ha sido, es y seguirá siendo lo más importante que puede tener cualquier individuo, no importa si nace en Punta Pacífica o en el Chorrillo, porque todo empieza en esa formación que te dan tus padres o tu madre, y en este caso mi madre, que jugó un doble error. Entonces, empezar a hablar de cosas, de temas de la comunidad, hacer transformaciones como líder comunitario, y te digo cómo empiezo a ser empresario de una manera, yo diría que curiosa, en base a una necesidad. Hay una empresa importante de telecomunicación en este país. Para ese tiempo estábamos con el tema del internet que no llegaba a los barrios. Ajá. Y empieza el tema de la televisión por cable y todo lo demás. Pero se están beneficiando los barrios de las capas medias. Betania, Bellavista, porque los ejecutivos de venta no podían entrar a la zona roja. A la zona caliente. No podían entrar un ejecutivo de venta ni loco podía entrar al Chorrillo, a Curundú. Y obviamente tampoco no era como un negocio, porque lo que costaba un plan para la gente de Bellavista era un precio, y lo que pudiese pagar la gente del barrio era un precio mucho más inferior. Para los pelados que no saben, antes tú pagabas por mensaje de texto, ¿te acuerdas? O sea, eso costaba plata, cada mensaje era plata. Mira, Oli, mira esto que curioso. Yo le digo a esta persona, un gran amigo, que era el gerente de esta empresa, le digo, yo, brother, los pobres somos más. Tú sabes que al Chorrillo no hay cable, la gente quisiera tener la señal. ¿Y cuánto puede pagar? No, que el plan básico vale $80. Yo, nadie en el barrio va a pagar $80. Ese a veces lo que cobra uno en la quincena. Claro. Y se hizo un estudio de cuánto la gente podía pagar. Oli, en el barrio hay muchachas que son vendedoras natas sin tener ni un título de en venta. Te agarran en la esquina y dicen, Oli, cógeme un guantú, como un susú, como una rifa. O sea, no hay forma de que le digas que no. Y armamos un plan con casi 10 de estas muchachas, un plan piloto. Escucha esto. Y empezaron a vender de manera, yo diría que como un experimento, se pudiera decir. La empresa dio el voto de confianza y empezamos con 10 muchachas a vender el servicio ese en los barrios, principalmente en Chorrillo. En cosa de 2 meses empezó esto a coger forma, se hizo la encuesta de cuánto la gente podía pagar, y ahí nace el plan básico de $19.50, lo que la gente podía pagar. Esta empresa hoy tiene 10 años, la conforman alrededor de 250 colaboradores, el 80% de esos mujeres que han tenido la oportunidad de ser permanentes, tener acceso a crédito, Oli, comprar su casa, mudarse del barrio, mejorar su calidad de vida, y lo que es una oportunidad de una demanda, una necesidad que había, por supuesto, pero que visualizamos y la llevamos a la mesa, fue bien recibida, y esa empresa llamada Service Solution, hoy en día yo creo que es uno de mis principales orgullos, de que a pesar de vivir una pandemia, Oli, nosotros no tuvimos que
reducir personal en tiempos tan difíciles. Qué locura. Y todavía se mantiene. Entonces, contestando a tu pregunta de la parte empresarial, ha sido algo enriquecedor, pero estoy en política. Claro. Pero mira, Me hubiera podido quedar tranquilo. eso te iba a como decir, ahí empresario. en la parte de 250 y 250 colaboradores son, pues ayudar a 1.500 familias directamente. No, Fácil. cuando yo analizo y veo con la parte contable lo que nos toca pagar en impuestos sobre la renta, en seguro Fácil. social, en todas estas prestaciones y lo que pago en impuestos en la parte empresarial, y me hubiera podido quedar tranquilo Relajado. porque esa movilidad social de pertenecer hoy a una clase media, Oli, producto de esfuerzo, yo creo que Turban se hubiera podido quedar tranquilo y no dar el salto a la política. ¿Y por qué? Pero, eso yo, o sea, pero yo tengo entendido también, y esto ya lo hemos hablado tú y yo cuando hablamos de deporte, que tu amor por el deporte ha sido toda la vida Así es. y eso era paralelo a tu crecimiento, tu empresa, Y yo digo, Chuleta, de verdad, ¿por qué o dónde nace? Porque yo creo que te dije con el deporte tu hambre o Así es. tu curiosidad por meterte a la política activa, que es lo que llamo yo, ¿no? Yo digo, Oli, que cuando yo fundé el movimiento Nueva Generación y empezar a levantar la voz sobre lo que yo quería para mi barrio en cuanto a un tejido social que se había debilitado, yo creo que siempre va a haber un antes y un después. Cuando tú dices que el tejido social se haya habilitado, ¿a qué te refieres específicamente? Yo me refiero a que la convivencia en la comunidad, colegio, la parte social de recreación deportiva y la familia, esa triangulación, Oli, que necesita cualquier país para que todos los factores de salud, educación, cultura y deporte le lleguen a las capas más vulnerables, ayudan obviamente que tengamos un país que empiece a desarrollarse. Dime una cosa, Eso se debilitó. cuando tú ves esa vulnerabilidad en esas áreas, la violencia aumenta inmediatamente. Total, Oli, porque cuando a veces yo lo hablaba en foros que me tocaba ir, estaban viendo el tema de problemas de violencia y pandilla al final del camino, sobre qué vamos a hacer con los jóvenes que están, con los pandilleros, como ellos lo llaman, yo le llamo jóvenes en riesgo social. Y yo le decía, pero es que ese joven no llega allá desde que nació. Todo niño, y siempre Claro. lo voy a decir, cuando nace, y que lo digan las mujeres que tienen el don de dar la vida, no importa dónde nazcan, es un niño que no tiene malicia, que no tiene maldad, pero es el entorno y las situaciones que van formando su carácter y no nos hemos dado ni cuenta cuando ya a los 11, 12, 13 años cruzó una línea que a veces no tiene retorno. Entonces yo les decía, y no se trataba de un tema de ciencia ficción y no había que ser ningún sociólogo para entenderlo, decía, es que tenemos una clase media que se movilizó porque en esta triangulación del tejido social, en el barrio que sea, en cualquier parte del país, estaba la escuela funcionando bien, estaba la recreación, estaba la familia, estaba todo este entorno en el tiempo de ocio que no permitía que ese niño abandonase el sistema educativo. Por ende iba creciendo, iba evolucionando y tuve hoy grandes profesionales que salieron del Instituto Nacional, del Richard Newman, del Fermino II, del José Antonio Ramón Cantera, de los principales colegios públicos de este país. Y hoy son la mayoría de profesionales que aportan al desarrollo de este país y que vienen de los barrios. Te estoy hablando, Limesa, de la clase media que tiene este país. Entonces, hubo una interrupción importante, y estoy hablando de política pública, que obviamente la politiquería, que es la que yo no comparto, Claro. que es la que hace que Oli Mesa quiere que dependan de él. Oli quiere que la gente no desarrolle su pensamiento crítico. Oli quiere que la gente dependa de un pavo y un jamón. Yo necesito que tú nada más pienses que en el año yo te voy a dar un pavo y un jamón. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad, con toda la parte humana, pero, hey, man, Hay más. yo sigo teniendo la misma rebeldía que tengo cuando decía que en el Chorrillo tiene que haber un centro cultural. Héctor, ¿qué te fumaste? Claro, claro. O lo que te fumaste hace un montón de tiempo te pegó porque la cultura es para los ricos. No, mentira. Y empecé a soñar con espacios integrales que te voy a invitar para que los veas cómo están a 7 años de Héctor Brands haber salido de esta fundación. Se mantienen y se sostienen porque la visión era que funcionasen aún después que yo no estuviese. Yo estoy hablando de visión que va más allá del individuo. Porque yo crecí, Oli, con la influencia de grandes líderes. Uno de ellos fue León Cocolizo Tejada. Dominaba un complejo importante en la Plaza Amor donde había cancha de baloncesto, piscina, cuadro de fútbol y la mayoría de hombres y mujeres que salieron del Chorrillo de esa época
Los que no destacaron en deporte, destacaron en alguna profesión. Y hoy en día son los viejos que llegan a la plaza los sábados y los domingos. Ingenieros, arquitectos, abogados, militares. O sea, hubo una movilización a través de esos tres factores. Cultura, deporte y educación. Por eso decidí entrar en política. Claro, tú dijiste, bueno, yo quiero hacer un cambio real o necesito tener un poquito más de control sobre las cosas que se pueden hacer. Y entonces tú dijiste, chuleta, voy para diputado. No, miras que mi primera oportunidad en política fue con la candidatura a vicealcalde, con el actual alcalde. Me van a buscar, me acuerdo, a la fundación y me dicen, queremos ofrecerte la candidatura a la vicealcaldía. Yo digo, no, yo no, yo puedo ser el alcalde yo mismo. Claro. Yo realmente vi, pero después de muchas conversaciones y hacer, yo digo que algunos planteamientos de que si logramos eso, quería encargarme desde la vicealcaldía de temas puntuales, como los que ya venía haciendo, para seguir teniendo un nivel de incidencia en las transformaciones, ya no únicamente de mi circuito o de los barrios donde ya había creado los centros, sino que podía ser a nivel de la ciudad. Eso me llamó poderosamente la atención y por eso acepté la candidatura a la vicealcaldía con el actual alcalde. Las cosas no se dieron y... ¿Por qué PRD? Buena pregunta. Tú sabes que uno crece bajo influencias, ¿no? Por supuesto. A mí hay algo que me marcó en mi infancia. Vivíamos en la casa 606, mejor conocida como la Casa Urtemate, en el casco antiguo. Mi mamá trabajaba como cocinera en la escuela Simón Bolívar. Y yo todavía recuerdo, Oli, cuando mi mamá en la firma 7 de septiembre de 1977, doña Carmen en la casa 606, en el casco antiguo, con el retrato del general Torrijos diciendo, lo logramos. Yo no entendía qué habíamos logrado. ¿Qué habíamos logrado? Recuperar el canal. ¿Qué habíamos logrado? Después de una lucha generacional donde mi mamá y muchos patriotas, sin importar, porque en esos momentos no se debatía el tema de partido. Recuperar el canal era un tema de país. Pero esa influencia de lo que hizo, ese proceso, a mí me marcó y cuando mi mamá me cuenta, ¿no? Cuando se abrieron los libros para la inscripción del PRD, ella me muestra su carnet. Claro. Ella siempre me dice, yo soy miembro fundadora del PRD. Y yo, ¿por qué? Porque hicimos esto, el general hizo esto, o sea, hubo una movilización social en el país. Después, antes del 68, digo, existían ricos y pobres. Después del 68, una movilidad de muchos profesionales que se educaron. Obviamente, esas son las razones por las cuales yo soy PRD. Porque ha sido un partido... Mira lo curioso. Vámonos después de la invasión. Nos tocó difícil. Y yo participé en un referéndum que es el único, y lo puedes buscar en los antecedentes, que ha aprobado este país. El único referéndum en los últimos 50 años fue el referéndum de la ampliación del canal. Ahí estuvimos. Ahí estuve defendiendo ese referéndum. Y lo curioso que después quienes inauguraron el canal eran los que se habían opuesto y habían dicho que no era necesario ampliar el canal. Ahí está el canal ampliado. Eso lo hizo un gobierno PRD. O sea, por eso mira, PRD. Aquí hay una, orgullosamente. O sea, aquí hay una historia y te lo digo porque yo en varios podcasts me han dicho que o sea, yo hago un podcast y yo toco la parte histórica. O sea, a mí me encantan los hechos. Es que el que no conoce la historia... No te iba a decir, a mí me encantan los hechos porque... Y mira, y te voy a incluir en esa lista de personas que he conocido. Yo tuve varios profesores de la universidad. Okay. Y gente con que yo he hablado. Que ellos me decían que gracias al general, el papá o la mamá o ellos pudieron pasar de un barrio a una beca en España. Así es. A una beca en Europa. A una beca en no sé dónde. Y yo me quedo sorprendido porque yo digo, es que esta gente no es política. Esta gente me está diciendo un hecho de que una persona panameña es un referente social. Y lo que tú acabas de decir me da mucha risa porque cuando pasó lo de agrandar el canal y lo inauguró un gobierno que no lo aprobó. Quedó grabado y que no estoy de acuerdo con la ampliación. También fue ese gobierno. La ironía de la vida que después estaba... Claro. Y yo decía... También fue ese gobierno. Lo hicimos y no estábamos ahí. No, y fue ese mismo gobierno que lo inauguró, que fue a dar una charla a la ONU y dijo gracias a Estados Unidos por el canal y no le dieron gracias al general. No, fue ese mismo grupo de personas que el 31 de diciembre, Olimesa, en las escalinatas de la administración, del edificio de la administración del canal, recibieron el canal. Yo estaba con mi viejita ahí y esa señora lloraba y a mí se me salieron las lágrimas de ver que se había completado la cuenta de un reloj
esa cuenta regresiva en una firma que nos ponía de que el 31 de diciembre de 1999 nosotros recuperábamos el canal y éramos un país totalmente soberano. Yo creo que esa lucha unió al país 100%. y no era un tema de bandería política, y eso lo hizo un proceso de un líder que marcó un antes y un después. Yo creo que a veces la historia es ingrata y mucha gente no quiere reconocer las cosas, pero las principales transformaciones que ha tenido este país en los últimos 50 años las ha hecho el PRD. ¿Les gusta o no les gusta? Eso yo no te lo puedo discutir. Sobre todo en la época, mira, cuando eso pasó, el canal tenía 15 años. Yo estaba bien grande y me acuerdo de las fiestas que hicieron en Panamá y todo cuando recuperamos el canal. Pero cuando yo voy a ver, y quiero saber qué tú opinas de esto, cuando yo voy a ver todos los gobiernos que yo he vivido, tanto de joven, tanto lo que mis papás me han inculcado, definitivamente lo que fue el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y el gobierno de Martín Torrijos, Así es. sí marcaron una diferencia muy grande comparado, digamos, al que fue el de Mireya y el de Juan Carlos Varela. Así es. Esto pasa la bendición-maldición de que, bueno, de hace 10 años para acá tenemos las redes sociales Así es. y mucho más cosas quedan registradas como más cosas se inventan. Así es. Claro, yo entiendo por qué la historia tiene que pesar y los pelados tienen que obligarse a leer, a estudiar y a preguntar, porque hoy en día inventan y opinan, o sea, antes de averiguar, opinan. Hay gente que opina, o sea, es una vaina, para mí es muy frustrante, Sin duda. porque la mayoría de las preguntas que me hacen los jóvenes a mí son de cosas inventadas. Es que Oli, esta herramienta que llegó para cambiarnos la vida, llamada redes sociales, la tecnología, que si bien es cierto, es parte de un mundo globalizado, yo creo que se ha desnaturalizado de alguna manera y algunas personas que empiezan a desinformar. Por eso que yo creo que la labor de todo periodista, Claro. de todo influencer, de toda persona que tengan un grado de influencia de llegarle a las masas, debe ser llena de mucha responsabilidad. 100%. Porque cuando actuamos en base a una agenda y no somos objetivos, y esto lo digo en el contexto general, tanto el que da una noticia en un medio formal como el que maneja una red social de cualquier índole, porque empiezas a más que a informar, a desinformar, obviamente, en base a una agenda, y eso no va a cambiar, eso es parte de toda la realidad que nos toca vivir. Por eso yo lo digo y me siento muy orgulloso de que en estos últimos tiempos hay una gran cantidad de jóvenes, Oli. Tú estuviste en el centro. Jóvenes que vienen de los barrios. Claro. Jóvenes que vienen de Chorrillo, de Curundú, de Santana, que no están aceptando un no como respuesta. Que no quieren que le digan a nadie que no pueden desarrollar su pensamiento crítico. Que no aceptan que le digan, que alguien le venga a decir que no pueden crecer, que no pueden ser profesionales. Pero esto ha sido un cúmulo de decírselos. Yo, en lo personal, no permitas que nadie te diga que no puedes ser exitoso. No, porque mi papá está preso, mi mamá no, eso es parte de una realidad. Tú vas a ser el primero que tienes que llegar a la universidad. Claro. Tú tienes que romper ese eslabón de esa cadena y que no, que aquí nadie ha llegado a la universidad, tío Héctor, tú vas a ser el primero. En el momento que tú logras romper eso, tus hijos, tú le vas a tus hijos otra cosa, y no estoy hablando de cosas materiales. Y lo maravilloso de esto es que ya hay una nueva generación de jóvenes que están saliendo de los barrios con un pensamiento crítico, que es lo que tenemos que tener todos los individuos. Y no estoy hablando de banderías políticas, de credo, de religión. Porque el ser humano que no tiene un pensamiento crítico y que no tiene la capacidad de analizar sobre lo que quiere para su país, y ahí donde yo te felicito, porque tienes que seguir teniendo un nivel de incidencia con los jóvenes, que tú le preguntas hoy en día si quieren participar en política y no le interesa. Es más, opinan sobre lo que dice una red social que a veces no es cierta. Pero ¿cómo vamos a cambiar la realidad si solamente... Claro, no investigan. Si no queremos participar. Yo investigo. Esto es un tema que te tengo que preguntar porque para mí, me imagino que para ti también fue chocante. Martín Torrijos, hijo del general, fuera del PRD, oficialmente candidato por el PP. ¿Qué piensas tú como persona y qué piensas tú como militante del PRD? Primero, me hubiera encantado, bueno, hay un gran respeto y admiración por el presidente Torrijos, por la primera dama Vivian, como yo todavía le digo, hay un cariño muy importante por todo lo que logramos en aquel momento. Yo formo parte del Team Martín, Claro. cuando ganamos esas elecciones, pero me hubiera encantado verlo correr adentro del partido, en una primaria a lo interno. Tendrá su estrategia en base a las decisiones que tomó, estamos en democracia, pero en lo personal me hubiera gustado que corriese una interna dentro del PRD. Tengo entendido que fue una decisión muy difícil para mucha gente del PRD porque
Al final la fuerza del PRD es que siempre cierra filas. Sí, no, y yo creo que la situación del partido, y es una realidad, no es la misma a la de hace 15, 20 años. Y yo creo que eso al final, pero si tú quieres ordenar la casa, tú lo haces desde adentro. Claro. O sea, cuando tu casa se está cayendo, tú no te vas a arreglar la casa del vecino. O te pones a gritar, te pones a gritar en la calle. No, o tú vas de la casa, yo creo que por eso yo sigo apostando a las transformaciones de los barrios. Yo no puedo decir que yo quiero hacer transformaciones en Chorrillos, Santana, en Curundú, pero yo obviamente estoy metido acá en Punta Pacífica Claro. y no estoy dentro del entorno, no estoy caminando, no estoy entendiendo. Entonces, es desde adentro, no desde afuera. Héctor, una pregunta que me gusta hacerle a la gente que creo que ha tenido un camino interesante. ¿Cuál tú crees que en tu vida personal o en tu vida ha sido de tus luchas más difíciles? Tus momentos más duros en tu vida. Chuleta. Tengo varios. Dale, que aquí el tiempo es infinito. Tú dime. Mira, para mí el momento más difícil de mi vida, Oli, fue... Pocas veces lo digo, pero yo creo que ese siempre va a ser un antes y un después. Haber estado 23 meses en un centro de rehabilitación, haberlo perdido todo, lo poco que tenía, que era mucho, Claro. y quedarme solo. Y que solamente contar con el apoyo de mi vieja. Y ese fue el momento más difícil. Porque llegar a ese lugar es como que, wow, ¿cómo llegué aquí? Pero ahora crea. Exacto. Estar en Hogares Crea. Pero me sirvió mucho. Yo creo que yo creo que como cuando uno llega a un lugar a redimirse. Es que las cosas así o te destruyen o te construyen. Mira, yo siento, Oli, si alguien me hubiera preguntado hace 20 años, 25 años, que si iba a fundar una organización, si iba a estar trabajando en el tema de jóvenes, si iba a tener como esa sensación que todavía me acompaña de crear cosas para evitar que otros pasasen por lo que yo pasé, ni por la mente. Claro. Pero hoy yo interpreto que hasta las cosas difíciles que me pasaron a mí fueron producto de una preparación para entender un problema que después lo hablaba con tanta veracidad. Y era no porque lo había leído en un libro, sino porque muchas de esas cosas las había vivido en carne propia. Claro, tienes empatía real. Claro, porque yo puedo sentir o yo puedo saber que siente una madre que está luchando por sacar a su hijo de una situación difícil y no lo logra. Lo perdió. Porque esa fue la situación de mi vida. Yo puedo sentir que siento un joven que producto del entorno cruzó una línea y quiere salir y no tiene mecanismo de cómo salir, y logra salir a base de la parte espiritual, cualquier parte o situación que lo traiga de vuelta. Pero ¿dónde más me enfoqué, Oli? ¿Por qué llegar allá? Porque tú eres un atleta, Oli, ¿cierto? Y has representado el país y yo te he seguido tu trayectoria, pero Don Roy, tu viejo, y me corría si me equivoco, ha jugado un rol importante en tu vida, Por ¿cierto? supuesto, claro. Por los bordes, ¿cierto? Y donde te pudiera ir muy lejos te metía tu caratazo, ¿sí o no? Sí, ese, O sea, claro, por supuesto. O sea, en el buen sentido de la disciplina. Claro, del en todo cuidado, aspecto, ¿cierto? por supuesto. Eso se ha perdido. Y en nuestros barrios, y no solamente en Chorrillo, en todos los barrios del país, cuando un joven no tiene disciplina, cuando no tiene recreación, cuando el tiempo del ocio no existe, estamos perdiendo la parte más importante que tiene un país, que es la niñez y los jóvenes, y no es que son el futuro, son el presente. Por eso yo presenté como diputado una ley que para mí es como un logro de más de 25 años, este proyecto de ley que ya es ley de la República, que crea el Sistema Integral de Protección a la Niñez, Sí. que fue una acumulación de mucho trabajo con muchas organizaciones y que ya es un paso importante y que ahora está en la etapa de implementación. Y en ese mismo orden, en el otro periodo legislativo, yo creo que eso lo hablamos en alguna ocasión, quiero presentar la Ley General del Deporte porque ya es tiempo, Olimesa, que el deporte se siente en la mesa donde se toman las decisiones. ¿Cuál es esa mesa? El Consejo de Gabinete. Panamá es el único país en la región que no tiene su Ministerio de Deporte. Eso es verdad. Es el único país. A mí la gente no me cree. Y yo se lo digo a la gente. Es La el gente cree que único es país. relajo. República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, México, todos tienen su Ministerio de Deporte y ya pasaron el proceso de sacar el Instituto de Deporte del Ministerio de Educación. O sea, y no se trata, y yo lo decía cuando llegué a la institución, esto tiene que ser un ministerio. Y los detractores decían, no, pero es que Héctor Brand quiere ser el ministro. No quiere ser el ministro. Yo quiero
dejar un legado en cuanto a la modernización de la política pública deportiva de mi país. ¿Por qué? Porque lo puedo decir y lo puedo sostener. El deporte no es un gasto, el deporte es una inversión. Los países que invierten en deporte, en cultura y educación se movilizan. Y tú eres un fiel testigo de eso. Esto es decir, y la gente no entiende, una cosa que la gente no entiende es que también cuando una dirección es un ministerio hay menos burocracia. Y lo que mata todo es la burocracia. No, y el concepto de pensar de que uno crea un ministerio se va... No, yo hablo de un ente que tenga autonomía en toma de decisiones y autonomía presupuestaria. Los dos elementos que hoy no tiene Pandeporte. Que necesita urgentemente. Yo fui director de Pandeporte por 23 meses y logré hacer maravillas en 23 meses. Y lo tengo que reconocer. Porque tuve el respaldo de la ministra de Educación, del ministro de Salud, de la ministra de Desarrollo Social, 3 ministros que forman parte del consejo directivo y cuatro personas más. Pero al final cada uno me nombró un alterno y yo hacía consejos. Si yo te digo, Oli, que para hacer un convenio del uso de una piscina tiene que pasar por la aprobación del consejo directivo, para que tengas una idea. Cansado, o sea, no hay autonomía en toma de decisiones. Y te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de que yo viví mucho tiempo en Las Vegas y en Arizona, yo estuve becado allá peleando y ojo, estamos en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo, y ahora que Estados Unidos está metido en todo. Becado, fuiste becado. Y yo estaba allá y yo entrenaba, estaba becado y había muchos otros pelados becados ahí en Estados Unidos. Que si esos meses no tuvieran esa beca, esos meses hubieran sido cárcel. Entonces yo decía, y eran tantos pelados, yo decía, wow, si esto es un país que en teoría es primer mundo, que tiene unas escuelas públicas de primer nivel, y tú tienes canchas de fútbol, piscinas y todo, y estos pelados que están aquí, pues claramente, como yo me crié clase media, mi papá es de Colón, mi papá como arranca de abajo, como tú dices, por medio del trabajo. O sea, lo que estoy diciendo, tu papá entra en ese grupo. Ejemplo, exactamente. Gracias a mi papá me da un mejor estilo de vida a mí. Y por eso, tú eres de la yeyesada, aquí hablando entre nosotros. No puedes decir yeyesada todavía, pero vamos para allá. Yo no sé que yo no llevo. Yo no niego fuego porque para allá voy. No, tu característica es de un guerrero del barrio. Pero por eso. Dile aquí a la gente, tú eres que entrevista, pero tú eres de la yeyesada. Y yo le digo a la gente, y la gente no me cree. O sea, la gente me dice, ¿cuál es tu herencia más grande? Y yo decía, la educación. Exacto. La gente cree, y ahí es donde te voy a decir, la gente cree que mi educación costó un billete, hermano. O sea, yo me acuerdo que yo de pelado, mi papá pagaba todos los cursos que en Estados Unidos eran gratis. O sea, todo lo que era pintar, deporte, preparación física, nutrición, que en Estados Unidos yo le decía, man, si allá esos manes no tienen eso, son pandilleros o van presos, probablemente en mi país. Porque claro, en Estados Unidos, en Panamá, como lo más tercer mundo, ¿no? Así es. Y yo decía, wow, si tuviéramos un cuarto de lo que tenemos allá, que tenemos acá, pero aquí, lo que tú acabas de decir, a muy pocos políticos se lo he escuchado, que es deporte y cultura lo que salvan a la gente de los barrios. Así es. Eso es una cosa que la gente no entiende. Y sobre todo la cultura. ¿Cuántos pintores, gente que hace escultura, cantantes, lo que sea, no siguen porque tienen que ir a trabajar porque no hay apoyo para eso? Así es. Y es súper frustrante porque yo ayudo a bucos atletas. Y yo me acuerdo la última vez que peleé. Para darte un ejemplo. ¿Cuándo fue eso? El 21 de octubre del 2021 fue, 21. Todo lo que yo me gané, lo compré en guantes y vendas para los pelados. Zapatillas, todo para los pelados. Y era como si yo digo, pues, ¿cómo este pelado? ¿Pero qué pasa? Hay tantos pelados que es un lío que lo que tú dices. Y de verdad que, por eso fue que yo te respeto tus 23 meses en Pandeporte, porque, chuleta, y sobre todo en fútbol, que tú eres un man que está más pilado en fútbol que yo. Es que el fútbol es más práctico. Tú tienes una pelota, tú pones 2 piedras en la calle, una pelota de fútbol y empezó la birria. Y es una cosa impresionante en todos los barrios del fútbol. Nada más, una pelota de fútbol hace magia, ¿vale? Y yo lo he visto. Yo te digo, Negrito Quintero. ¿Quién diría que Negrito Quintero en calle Pedro Barrio Chorrillo, jugando en el Mundial del Barrio, iba a llegar donde está? Sí, Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Valentín Pimentel, o sea, el Puma Rodríguez, José Luis, o sea, cuando yo veo la camada de jóvenes todos del Chorrillo y de Santana que jugaron en el Mundial del Barrio, yo te muestro fotos de ellos jugando en el Mundial del Barrio, y cuando clasificamos a Rusia, que fue un momento único, o sea, y entré a la cancha y vivir todo ese proceso y ver a más de 7 jóvenes que vienen de los barrios, que jugaron el Mundial del Barrio, luciendo la casaca de nuestro país y clasificando a ese Mundial.
ni te puedo decir. Yo fui a Rusia. Claro. Yo tenía que vivirla, pero era como sentir de que la siembra, como lo dice Rubén Blades en esa hermosa letra, lo que siembra eso cosecha. Habíamos sembrado esperanza, disciplina, y las mamás de cada uno de esos muchachos que todavía viven en los barrios, ya la gran mayoría han sacado a su madre de los barrios, le han comprado casa, han hecho lo que tienen que hacer. Claro. Yo decía, Dios mío, estamos cosechando la siembra de cosas importantes con estos pelados. Y hoy ellos son ejemplos de que venir del barrio o nacer en un barrio no te define. O sea, no te define, necesitan oportunidades. Y hay que crear las oportunidades para que despeguen. El límite del cielo. Pero tengo una pregunta. Estos pelados que tú has ayudado a guiar y que eres como un mentor, y sobre todo los atletas futbolistas, cuando ellos logran tener éxito, por lo general todos sí quieren como que dar de vuelta al barrio, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Mira, tú sabes que una cosa hermosísima que yo lo he visto en todos, cada vez los que están jugando fuera, que llegaba diciembre, Negrito iba a la calle 23 y me decía, tío, voy a organizar una actividad. Y era hermoso sentir que ellos también estaban dando algo de lo que ellos recibieron. En el tema de diciembre, que si una fiesta de Navidad para los niños del edificio donde vivía en la misma barraca. Claro. Y era como sentir que al final, el haber alcanzado el nivel que han alcanzado, y yo siempre se lo he dicho a todos, lo peor que un ser humano, un individuo puede hacer, después que sube un escalón, 2 escalones, o donde Dios lo lleve, es olvidarse de dónde viene. Cuando te olvidas, Olimesa, de dónde viene, te desnaturalizas. O sea, no tiene que ver con que te movilices. Siempre tienes que tener presente de dónde viene. Y el tener presente de dónde viene te ayuda a estar conectado con la realidad, porque a veces te pones un saco, una corbata, un traje Armani. Y te pierdes, y te pierdes. Te pierdes y dices que, bueno, te mudaste, tienes derecho a mudarte. Vives en un lugar mejor. Claro, es parte de los desafíos, de los retos que te pusiste. Te superaste. Claro, eso es lo que tenemos que tener. Pero si esas cosas hacen que te olvides de dónde vienes, pierdes tu esencia. Entonces te empiezas a meter en películas que ni son. Yo no quiero ir al barrio. Yo he visto tantos casos. Yo me imagino. Casos, brother. Y yo me quedo... Que está agrandado. Yo soy un hombre bendecido. O sea, yo vendía periódicos, yo limpiaba zapatos, yo vendía mercancía zona libre. Yo era empresario en la escuela, vendía gladiola. Siempre estaba buscando el dólar. Como la carencia en casa, para mí tiene... O sea, claro, sencillo. Está limpio un fin de semana en el barrio, no levantaba novia, Oli. Eso no ha cambiado. Esto pasa en todos lados. O sea, en el barrio y en la yeyesada. Ahí, eso es un factor que la sociedad se une, hermano. Pero estaban, porque en los barrios también hay yeye. O sea, claro. Luis, que el papá trabaja en el canal y la mamá trabajaba no sé dónde. Él, o sea, íbamos a jugar béisbol y donde Luis se ponía bravo, se llevaba el bate y la manilla. Te quedabas así como que... Pero quédate. No daba sin nada. Entonces, yo creo que esas cosas fortalecen el carácter de uno. 100%. Y yo digo que nos pasa a todos. Yo creo que cuando uno crece con carencias, siempre van a haber carencias materiales, pero cuando eres nutrido de esa... Yo lo decía ayer en una reunión con 50 mujeres. Las madres y las mujeres tienen un don espiritual. Cuando mi mamá, pues, te vas a reír de esto. Me decía, este muchacho sí está guapo. Tú estás guapo, papi. Todos los días Carmen me decía que estaba guapo. Llegó un momento que me lo creí. Me pasó lo mismo. Horrible. Me decía, papi, tú estás guapo. Yo, sí, tú estás guapo. Todos los días me decía que era guapo. Yo me miraba en el espejo y yo, pero no estoy guapo. No. La señora me está mintiendo. Pero me lo dijo en un momento yo soy guapo. ¿Saben qué estaba trabajando de ella? En mi autoestima. Claro. En mi confianza. Y se le decía ahí porque está al otro lado. Yo escuchaba a madres en el barrio decir, eres torpe, eres un estúpido, te pareces a tu papá, bruto. Y le dije, cancela eso. El poder de las palabras. Si tú empiezas a decirle a un niño que es torpe, que se parece al papá, que no sé qué, porque está preso, estás declarando en él cosas que empiezan en su subconsciente a la edad de 7, 8 años a creer que es malo. No, es el otro lado. Y lo digo por mi propia vida. Sigo pensando que soy guapo. No, yo sí, hay flow ahí. Hay flow, pero no creas, mi mamá la iba. Pero yo no estoy hablando de cosas vanas, yo estoy hablando de autoestima. No, claro, que se traduce en ese ejemplo y te acompaña en todos los sentidos porque
Ey, en el barrio es golpe, brother. No, Héctor, Y para que te respeten, tienes que tirar la mano. Bueno, eran otros tiempos. No, pero eso te decir, pero también la parte de la guapura, eso es subjetivo, porque es como tú te llevas. Pero es una belleza interior. Claro. Yo no estoy hablando de belleza física. Yo estoy hablando de que tiene que ser gente, brother, que si alcanzas un éxito, no puedes pensar que ese éxito te pone por encima de las demás personas, porque cuando te vas o cuando nos vamos de este mundo, ¿qué te llevas, Oli? Te llevas nada, hermano. El carro. Nada. La ropa, los relojes. No te llevas nada. Y a mí me van a enterrar con mi PlayStation 5, pero lo demás no me importa nada. No llevamos nada. Pero tampoco creo que en ese lo quede. Pero... ¡Ey! ¿Sí o qué? ¡Ey! Chucha, es un billete. Claro, ey. Eso se pudre conmigo, hermano. Bueno, y que la pesa, todo lo demás sí, pero lo demás sí no importa. PlayStation no, eso se queda conmigo. Siempre hay algo que uno... Pasa lo que pasa está para mí. Pasa lo que pasa está para mí, o sea, pero sí. Y mira qué interesante, porque lo que ataca así el barrio es algo. En el barrio, y te lo digo yo porque obviamente yo crecí peleando. Antes... ¿Cómo era que Don Roy así, que así tú con tu facción de yeyecito, así todo blanquito? A mí me han reparado la nariz 2 veces, me la han quebrado porque estoy muy grande. Pero me acuerdo que mi mamá le dijo al cirujano plástico que la segunda vez que me la rompieron, dije, por favor, déjesela como Tom Cruise. O sea, me la dejaron como Tom Cruise, el hijo de Celia. Pero bueno, pero estamos bien. Ya pasaste ya pasó eso. Y saliste bien, ileso. Sabes que los hombres tienen que tener éxito porque ya, mira, tú tienes que tener 2 vainas como hombre. Éxito y dar risa. Sí. Porque cuando tú eres exitoso te ves guapo. Sin duda. Y cuando das risa, la man se ríe tanto que no te mira mucho. Y tú pasas agachado. Cuando no se da cuenta, le está enamorada. Y ya no puede hacer más nada. Entonces, y los demás preguntan, ¿pero qué es lo que le ve ella a él? Ese es el dato para que sepa. ¿Pero qué es lo que le vio ella a él? Esto que le acabo de decir son 10 años de terapia. Entonces, dato para feo. Sean exitosos y hagan el río a las guiales. Mira, Héctor, lo hice por experiencia. Claro, papá, esto es... No falla, hermano, no falla. Vale, anotado. Y para colmo yo mido 1,69 y medio, o sea, ni el 1,70. Yo estoy... Ay, a la verdad está... Si ustedes me criaron bien, porque yo tengo un poco de problema, loco. ¿Qué te iba a decir? Pero una buena autoestima. Eso te iba a decir, mira, me ha llevado lejos. Una cosa compensa a la otra. Chuleta, sí. Te hace una pregunta. ¿Quieres volver a ser diputado? ¿Por qué? Mira, yo creo, Oli, que esta fue ha sido mi primera oportunidad de llegar al Parlamento y la Asamblea es como una representación del país. Somos 71 diputados. Desde que yo llegué, estaba como chocando con las paredes porque, oye, inexperiencia dentro de la Asamblea, pero sí tenía claro en qué comisión quería estar. Claro. Quería estar en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. ¿Y por qué esa comisión? Porque le daba coherencia a lo que ya venía haciendo en mi trabajo como un transformador social, que había creado centros de internet para cerrar la brecha digital, que había creado un centro de atención integral con todos los elementos de educación, cultura, apoyo a las tareas, que había creado un centro de cultura en el corazón del Chorrillo, donde hoy en día se baila danza moderna, clásica, contemporánea, lo autóctono nuestro, el típico, tú ves los conjuntos típicos infantiles que tenemos en el Chorrillo. Entonces, para mí, darle sentido a todo lo que venía haciendo era la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Y ahí me atrincheré en esa comisión, hice el cabildo con mis compañeros, la presidí el primer año. Ahí tuvimos la oportunidad de presentar la Ley General de Cultura, que tuvo la oportunidad de marcar toda la parte de esa política pública cultural del país, que ya es una realidad, y que nos permite, obviamente, en este proceso fortalecer la cultura. El segundo año, nuevamente, esta comisión la volví a presidir, y cuando el presidente me llama para decirme que me había considerado para dirigir Pandeporte, estaba presidiendo la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Entonces, ¿por qué volver a correr como diputado? Porque siento que tengo mucho más que hacer. Todavía siento que en esta primera experiencia me llevo muchas lecciones aprendidas. La Asamblea, y lo voy a decir aquí, en este país ser diputado es ser sinónimo de todo lo malo. O sea, tú puedes haber tenido una vida de muchas cosas y apenas eres diputado, ya. Pero yo creo que hay una población y hay una movilidad. La bancada independiente, hay diputados independientes que están haciendo un buen trabajo. En el PRD hay mucho talento. Todos los partidos tenemos algo que aportar. Pero yo, Héctor Brand, quiero volver a ser el diputado para seguir aportando a mi país a través de políticas públicas que trasciendan en el tiempo y no que tengan que ver con los individuos.
Por eso quisiera dejar como legado, antes que acabe esta administración, en esta Ley General del Deporte, que Panamá tenga un Ministerio de Deporte y que le permita a los atletas, Oli, tú hablabas de que tuviste fuera con una beca, que el programa de estímulo deportivo a los 300 atletas que hoy en día reciben apoyo pueda llegar a 1.500, porque lo que nos sobra a nosotros los panameños es talento. Nosotros tenemos, yo digo que esa riqueza cultural de esa mezcla entre chombo, indio, africanos, españoles, que el biotipo nuestro, tú pones a un pelado nuestro que le gusta y lo ves en cualquier disciplina, nos sobra talento, lo tenemos en el ADN. Yo soy una descendencia afroantillana. O sea, yo te veo a ti, tú pareces italiano con portugués. Sí, es colonense con tica. Allá la verga. En serio, nosotros los panameños no en vano somos un crisol de raza. Sí. Entonces, pero eso también se traduce a nuestra fuerza interior. Y hablando de deporte, necesitamos políticas públicas que trasciendan a los gobiernos. Los gobiernos duran 5 años, Olimesa. El Estado es permanente. Y el Estado somos todos. La empresa privada, las organizaciones gubernamentales, todo. Lo que no podemos permitir que este país tenga situaciones como la que están teniendo otros países de la región. Siempre hay que mirar lo que está pasando en la región. Y países hermanos que aún teniendo riquezas, tanto de petróleo, de minerales, están sumergidos sobre una política que la cantidad de inmigrantes, Oli, de otros países que están saliendo de esos países, ¿quién quiere abandonar su país? Sí, nadie quiere abandonar su país. ¿Quién quiere abandonar su país? Claro. Cuando un ciudadano, no importa de qué país, decide irse, es porque el sistema político fracasó. Y llegó al poder personas que lo que están haciendo es desvirtuarlo. Porque hay cualquier cantidad de inmigrantes de Panamá que se han quedado aquí y han adoptado este país como su segunda casa. Porque en su país no estaba bien. Y eso lo tenemos que tener claro. Mira qué está pasando en Venezuela, en Nicaragua, Claro. en Salvador. O sea, cuando tú logras entender qué está pasando en la región, tú regresas a tu país y tienes una mirada en base a la geopolítica de lo que tú no quieres que pase en tu país. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Los influencers, los comunicadores sociales, los periodistas, porque cuando empiezas a crear un populismo y empiezas a agitar cosas, Panamá es un país bendecido, Oli. Sí, como muy Hay que bendecido. cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y por algo la gente viene para acá y lo que tú dices, la gente... Hay que cuidarlo. Lo que están es vendiendo miedo. Venden miedo y venden miedo y venden miedo y quieren que la gente tome decisiones en base a miedo. Tienes ahora entonces las primarias son el 11 de junio. 11 de junio, primarias del PRD. Bueno, Héctor, espero hablar contigo después que pasen las primarias. Un último mensaje que le quieras decir a tu fanaticada y a tus votantes. No, primero que todo que agradecerte por la oportunidad, Oli. Te ha convertido en un balance, ¿no? De llegarle al país, sobre todo a la juventud, para que obviamente entiendan que en la medida en que estén informados, deben de tener un nivel de incidencia en la vida pública a través de la política en el momento que emitan su voto. Y cuando vayan a votar en estas elecciones generales y ahora en las primarias, por lo menos al caso de mi partido, vótenle a personas que puedan demostrar lo que ya han hecho, que hayan demostrado capacidad en distintas etapas. Estoy hablando de mí mismo. No quiero sonar jactancioso, pero sí quiero decirte que quiero reafirmar mi compromiso con mi país, a través de mi carrera política nuevamente como diputado, y que siento que el tiempo que me queda de vida, que Dios sabe cuánto tiempo es, todo el tiempo que me quede lo quiero seguir dando para aportar a mi país en lo que me gusta, que son las transformaciones sociales a través de 3 elementos: educación, cultura y deporte. Estos son los 3 elementos que mueven a un país. No importa el barrio donde naces. Si te preparas, te educas, te movilizas y eres un profesional que aporta al país. Y lo más importante, no hay que depender de ningún político. A nuestros jóvenes no pueden depender de ningún político ni de nadie, depender de Dios y de su capacidad y su preparación. Es el mejor consejo que le puedo dar, no solamente a los del PRD, sino a la juventud de mi país. Prepárense y no admitan un no, y mucho menos desarrollen su pensamiento crítico con objetividad. Bueno, el afroantillano, el italiano, gracias al noruego chorrerano. Héctor, muchísimas gracias. Y nos vemos en la que sigue entonces, pues. Nos vemos en la que sigue después de la primaria. Sí, bueno.